Vamos a ir a Mateo 5:17. Mateo 5:17, por favor. Dice, tenemos: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, por tu bondad, Señor. Te damos gracias por habernos permitido, Señor, reunirnos en tu nombre. Por los niños, Señor, que están en este momento escuchando tu palabra, Señor. Y por cada uno de nosotros, Señor, que podemos también gozarnos en tu palabra, bendito Dios. Te pido, Señor, que nos guíes, que nos des, Señor, tu palabra, que nos hables en esta noche, Señor, y que podamos cada vez, Señor, más conocerte y estar con nuestro corazón encendido de fuego, Señor, del Espíritu Santo, para que no dejemos de buscarte cada día, Señor. Guíanos en este mensaje que vamos a escuchar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar de ir más allá de la religión. Vamos a ir más allá de la religión. Y vamos a estar hablando de los escribas y fariseos. ¿Quiénes eran ellos? Los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos eran hombres que enseñaban la ley de Dios a la gente de ahí de Judea, al pueblo de Dios. Ellos enseñaban su ley, sus mandamientos, y tenían ellos también unos libros en los que de los cuales sacaban información para enseñarla a la gente, y esa información era una información añadida, o sea, eran cosas que el hombre mismo había establecido. Los líderes del pueblo de Israel habían establecido costumbres, cosas que ellos mismos estaban acostumbrados a hacer, y las habían establecido como si fueran leyes. Incluso, a diferencia de los maestros del Antiguo Testamento, que ellos directamente de la misma ley enseñaban a la gente para que aprendieran los mandamientos de Dios y les explicaban. De hecho, hay un episodio muy hermoso ahí en la palabra de Dios, en donde Esdras empieza a dar lectura a toda la ley, y duran toda la mañana escuchando la ley de Dios, y los entendidos de la ley, los maestros, le enseñaban a la gente y le explicaban qué era lo que significaba lo que estaban escuchando. Porque si la gente leía directamente la ley, pues había cosas que se iban a quedar sin entendimiento, ¿verdad? Porque la ley de Dios tiene pues muchas cosas, muchos puntos, muchos mandamientos, y necesitaba de una explicación
de hombres de Dios que interpretaran lo que Esdras estaba leyendo ahí. Y digo un episodio muy hermoso porque en ese momento todo el pueblo de Dios estaban bien gozosos y querían seguir escuchando la lectura de la ley de Dios, o sea, de la palabra de Dios. Y así era como enseñaban ellos la ley. Pero ahora, después de los 400 años que hubo, en donde no hubo profeta que hablara la palabra de Dios, entonces estos escribas y fariseos pues eran los que enseñaban la ley de Dios, pero sin revelación. Los escribas y fariseos no tenían revelación de Dios, porque Dios estaba molesto con su pueblo, porque ellos lo habían abandonado, lo habían cambiado por ídolos. Aun cuando el pueblo de Israel había decidido no pecar más respecto a los ídolos, se cerraron en ese aspecto y dijeron: no vamos a cometer pecado de idolatría. Aún así, ellos como quiera tenían un corazón endurecido, porque estaban ellos endurecidos contra sus hermanos, estaban ellos endurecidos contra el mismo Dios. Entonces Dios, la lección que les da es no mandarles ningún profeta para que les hablara la palabra de Dios durante 400 años. Luego, ya que viene Juan el Bautista, es cuando regresa otra vez la palabra de Dios de una manera muy tajante. Llega de una forma poderosa a través de Juan el Bautista, un gran profeta que llega de parte de Dios después de haber estado años y años en el desierto, ayunando, alimentándose solamente de chapulines y miel silvestre, dice la palabra, y estando en oración continuamente. Una vez que él está listo, su corazón está listo, él va al pueblo de Israel y les dice la palabra de Dios, les dice la ley de Dios, les dice: arrepiéntanse porque ustedes han quebrantado la ley de Dios. Y entonces ahí es donde Juan el Bautista empieza a predicar la palabra, pero él es el primer profeta que llega de una forma poderosa de parte de Dios. Había otros profetas, había una profetisa que se llamaba Ana, un hombre Simeón que también la hizo de profeta también en un momento, ¿verdad? Cuando él tomó en sus brazos al Señor Jesucristo, le había sido a él revelado que él iba a ver la salvación de Israel, y vio la salvación de Israel, es decir, al Señor Jesucristo. Salvo esos casos contados, no es hasta que llega Juan el Bautista, ¿verdad?, como un profeta poderoso de Dios, que llega con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, ungido con el Espíritu Santo de Dios, a hablar la palabra de Dios, la ley de Dios revelada. Viene también el Señor Jesucristo después de Juan el Bautista. El mismo Juan el Bautista dice: el que viene después de mí es mayor todavía que yo, mucho mayor. Yo tengo que menguar, yo me tengo que hacer pequeño, que ya nadie voltee a verme a mí, sino que volteen a ver al Señor Jesucristo, para que Él crezca, para que Él empiece a hacer su ministerio, a establecerse. Y el Señor Jesucristo empieza a enseñar la ley, de una forma como nadie en el mundo la había escuchado. Ni siquiera Moisés la había enseñado así. Moisés había dado la ley había venido de parte de Moisés. Pero vamos ahí a Juan, por favor. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan. Capítulo 1, versículo 17. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio
de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés. El pueblo de Dios la obedeció. El pueblo de Dios la recibió de parte de Dios, de parte de Moisés, de parte de los hombres de Dios que la enseñaban, de los maestros de la ley, aprobados por Dios. Eran maestros aprobados por Dios. Dios les había dado su autorización para que ellos enseñaran su ley. Pero cuando Dios decide cerrar el entendimiento del pueblo de Israel, cerrar sus ojos, cegarlos completamente para que no pudieran ver las maravillas de la ley de Dios, entonces es cuando ya no hay profeta de parte de Dios que hable la palabra de Dios, hasta que viene el Señor Jesucristo, hasta que viene primero Juan el Bautista, luego el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo viene, dice aquí, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley la recibieron el pueblo de Israel de parte de Moisés, pero el Señor Jesucristo fue el que les mostró las maravillas, fue el que les mostró las maravillas de la ley de Dios. En el Sermón del Monte, ahí es donde Él les explica las grandezas de la ley de Dios, el mismo corazón de la ley de Dios. El Señor Jesucristo lo muestra al pueblo de Israel. No todos lo entendieron, pero ahí estaba siendo revelado, porque la ley de Dios la recibió el pueblo de Israel, pero la ley de Dios necesitaba ser revelada, necesita ser revelada, sí, por el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, pero no tenemos el Espíritu Santo, el agrado de Dios sobre nuestra vida, que tiene un nombre y que es el Señor Jesucristo. Solamente por el Señor Jesucristo es que agradamos a Dios, al Padre. Y solamente por Él es que Dios tiene misericordia de nosotros y nos muestra las maravillas de su ley. Los fariseos y escribas eran hombres que no tenían la revelación de Dios. Enseñaban la ley de Dios y la enseñaban bien solamente en el sentido literal de la letra. Lo que estaba ahí, así lo enseñaban, así, tal cual así lo enseñaban, y aún le añadían. Por eso Dios también estaba enojado con ellos, por eso no les revelaba nada, porque torcían su ley, porque le añadían cosas. La ley de Dios es preciosa, es grande, no necesita ser maquillada, no necesita ser adornada con nada. La ley de Dios en sí misma es la mayor revelación. Antes de que viniera el Señor Jesucristo, es la mayor revelación que pudiera existir aquí en la tierra. Luego viene el Señor Jesucristo y viene a mostrar gracia y verdad. ¿Cuál es la gracia de Dios? Que vino el Señor Jesucristo a morir por nosotros, para que esa ley se cumpliera, la ley de Dios. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la verdad revelada de la ley de Dios. Eso es ir más allá de la religión, más allá de lo que los escribas y fariseos enseñaban. Por ejemplo, tenemos ahí que el Señor Jesucristo dice: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Dice así, ¿verdad? No penséis, ahí en el 17, Mateo 5:17, nuevamente vamos a Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué estaba diciendo aquí el Señor Jesús? No he venido a sustituir la ley de Dios. La ley de Dios se tiene que cumplir.
Todo tenía que cumplirse en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo cumplió toda la ley, no solo en el sentido de que Él es santo y la cumplió completamente sin ningún error, sino la cumplió en el sentido de que se sujetó a ella, pero también en el sentido de que en Él mismo, en su propia persona, se cumple la ley de Dios. La ley sacerdotal, la ley ceremonial, o sea, el mismo Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. El mismo Señor Jesucristo representa las fiestas judías del pueblo de Israel. Representa las fiestas del pueblo de Israel. El mismo Señor Jesucristo es el cumplimiento de esas fiestas. Me corrijo, no las representa. Es el cumplimiento de esas fiestas. Esas fiestas, al contrario, esas fiestas representaban al Señor Jesús. Era lo que iba a venir. Entonces, el Señor Jesús viene, cumple con todo eso. Cuando estaba diciendo estas palabras el Señor Jesucristo, todavía no cumplía la crucifixión, el sacrificio perfecto que iba a sustituir todas las ofrendas que están en el Antiguo Testamento. Todos los sacrificios, los holocaustos que están señalados ahí, se iban a cumplir en la muerte, en la cruz del Señor Jesucristo y su resurrección. Entonces, eso significa que Él había venido a cumplir esa ley. No he venido a abrogar, es decir, no he venido a abolir, no he venido a quitar, sino a cumplir. ¿Qué significa también esto? Que nosotros ya no estamos bajo la ley, porque la ley se cumple en el Señor Jesucristo. Nosotros podemos disfrutar de las maravillas de la ley de Dios, están ahí, las podemos leer, pero nosotros no nos salvamos por cumplir esa ley de Dios. Nosotros nos salvamos por tener fe en el Señor Jesucristo, que cumplió la ley de Dios completamente. Esa es la gracia. Esa es la gracia de Dios. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, dice ahí el apóstol Juan. Entonces, tenemos aquí que esos hombres, los escribas y fariseos, nuevamente les comento, que tenían esa tendencia a contagiar a los demás de su religiosidad, de una religión. Ellos no tenían la revelación de Dios, eran religiosos. Entonces, nuestra tarea es ir más allá de la religión. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque aquí dice, miren, ahí en el versículo, ahí mismo en el capítulo 5, pero en el versículo 20, dice el Señor Jesucristo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? No está diciendo que tú seas como ellos y que los superes en cuanto a querer cumplir la ley. No se está refiriendo a eso, sino que debe haber una justicia mayor todavía que la que ellos tienen. ¿Cuál era la justicia que ellos tenían? Era una justicia humana, era una justicia personal, una justicia que solamente abarcaba el plano humano o terrenal. ¿Cómo es esto? Que era una justicia en la que no agradaban a Dios, sino que agradaban al hombre y se agradaban a sí mismos, queriendo competir por cumplir la ley. Ellos competían con los pecadores, con los que les llamaban pecadores, porque ellos también eran pecadores, pero ellos llamaban pecadores a aquellos que estaban alejados de la ley de Dios y tenían una vida de vicios,
ellos también eran abominables ante la presencia de Dios. Su corazón estaba podrido de pecado también. Por fuera eran perfectos en apariencia. La gente podía verlos y decir: esta persona es una buena persona, merece el cielo, merece el reino de los cielos. Esta persona. Esos eran los escribas y los fariseos. Ellos mismos se mostraban así, como merecedores de el reino de los cielos. Pero esa era la justicia de ellos. Eso era como ellos juzgaban, era como ellos creían. Pero ¿quién es el que juzga con justo juicio? Solamente Dios. Yo puedo juzgar a una persona y decir: esa persona no merece ir al cielo, porque aunque en apariencia es buena, yo sé que en su corazón es mala. O puedo decir también: esa persona no merece ir al cielo porque evidentemente es una persona que ha pecado gravemente delante de la sociedad y delante de Dios. Yo puedo juzgar así, pero ese juicio no es justo, porque yo estoy juzgando con un juicio injusto porque yo mismo soy pecador. Yo mismo no puedo juzgar a una persona, y ese juicio no puede ser perfecto y no puede ser acertado porque yo mismo soy pecador. Entonces, ese juicio era el que ellos tenían. Ellos juzgaban a sus hermanos, ¿verdad? A los que ahí la palabra de Dios les decía los publicanos y pecadores y las rameras. Ponía estos tres ramos, ¿verdad? De las personas que eran despreciadas ahí en el pueblo de Israel. Entonces los escribas y fariseos decían: estas personas son pecadores, y los juzgaban, pero ellos mismos eran pecadores también. Entonces el juicio de ellos no contaba. Tanto ellos, o sea, tanto los pecadores evidentes, como los mismos escribas y fariseos, se iban a ir al infierno. Ellos necesitaban la justicia de Dios, una justicia mayor, así como nosotros. Nosotros no podemos salvarnos por nuestra propia justicia y decir: yo tengo una vida perfecta delante de Dios y por eso merezco salvarme. Dice el Señor: si tu justicia es esa nada más, entonces no puedes ver el reino de los cielos. Tu justicia no puede ser que venga de ti mismo. Tiene que ser una justicia que venga de alguien más grande que tú. Tiene que ser una justicia que venga de alguien que no ha pecado. Tiene que ser una justicia que venga de un corazón perfecto, puro, sin mancha, para que ese juicio sea válido delante de Dios. Y ese corazón, esa persona, es el Señor Jesucristo. Por eso nosotros nos amparamos en Él. Por eso Él es nuestro Padre, Él es nuestro hermano mayor, Él es nuestro abogado, Él es el consolador, Él es en quien nosotros confiamos, en quien nosotros nos abrigamos. Nosotros habitamos bajo su sombra del Señor Jesucristo, bajo su abrigo. Entonces, solamente así podemos nosotros tener una justicia mayor, porque es la justicia del que es mayor que nosotros, que es el Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra justicia? La justicia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Es decir, dice el apóstol Pablo en Romanos, la justicia que es por medio de la fe, la justificación por fe. Tú eres justificado no por tus obras, como pensaban los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos pensaban que iban a ser justificados por lo que ellos hacían. Pero dice el Señor: pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esa era la justicia de ellos. Ellos incluso desechaban la justicia del Señor Jesucristo, porque ellos lo veían como alguien menor.
Ellos lo veían como un joven de 30 años, un joven que estaba equivocado. Ellos lo veían como alguien que se hacía a sí mismo algo que no era. Lo juzgaban de una forma terrible, los escribas y los fariseos, al Señor Jesús. Entonces, ¿cómo iban ellos a aceptar la justicia de Dios por medio de ese joven de 30 años que estaba delante de ellos, que era el mismo creador del universo? ¿Cómo lo iban a aceptar? No estaban reconociendo que Él era el Señor, que Él era el creador, que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero dice también la palabra, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los escribas y fariseos, su mismo pueblo, no lo recibió. Y muchos de los pecadores no lo recibieron tampoco. Pero otros muchos sí lo recibieron. Y nosotros lo hemos recibido. O sea, ahora tenemos su justicia. La justicia de Dios, que es por medio de la fe, a través del Señor Jesucristo. Si tu justicia es esa, si tú no te la pasas diciendo, yo creo que merezco el cielo, o tal vez debo esforzarme más para poder merecerlo, pero yo veo a los demás que aquel sí lo merece, pero aquel otro no, y estoy ahí juzgando con un juicio, cuando el mismo apóstol Pablo dice ahí en Romanos, dice, tú que juzgas, haces lo mismo, tú mismo te condenas, porque si tú juzgas a otra persona, tú también eres un pecador como ellos. Tu justicia no debe basarse en tu propio juicio. Tu justicia debe ser mayor, y la única forma de que tu justicia sea mayor es confiando en la justicia del Señor Jesucristo. Él es el juez justo. Solo Él puede juzgar con justo juicio. Solo Él puede decir, Él es inocente, Él es culpable. Estos que están de este lado son inocentes, estos que están de este otro lado son culpables. Solamente Él puede decir eso. Nosotros no podemos decir eso. Una persona que es pecadora, pero que tiene un corazón arrepentido y que ha dejado su pecado y que ahora tiene una nueva vida, que ahora ha creído en el Señor Jesucristo y ahora vive para el Señor Jesucristo, ahora vive para agradarlo a Él. Entonces, esa persona, por la fe, el Señor Jesucristo dice, tú confiaste, vamos a decirlo así de esta manera, el Señor Jesucristo es como si dijera, tú confiaste en el sacrificio que yo hice en la cruz, entonces yo te declaro a ti inocente, justificado, o sea, como si nunca hubieras pecado, porque tú te arrepentiste de tus pecados y porque tú creíste en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Entonces, así de esa manera, el Señor Jesucristo como juez justo te dice, tú eres inocente, ya no se te va a juzgar más, ya no eres culpable, pero aléjate de tu pecado, no peques más, dice el Señor. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, si ve a alguien con un corazón no arrepentido, que atesora ira para el día de la ira, entonces el mismo Señor Jesucristo, Él es quien para decir, tú eres culpable, porque no te has arrepentido, porque confías en tu propia justicia. Aunque la gente diga que eres bueno, yo conozco tu corazón y yo sé lo que hay en tu corazón, yo sé que hay pecado en tu corazón. Solamente el Señor Jesucristo puede decir algo así. Entonces, nosotros no podemos confiar en nuestra propia justicia, no podemos quedarnos en ese plano, porque si nosotros nos quedamos en ese plano, no vamos a entrar en el reino de los cielos. ¿En qué plano debemos andar nosotros? En la justicia del Señor Jesucristo. Confiar en su justicia, confiar en Él. Como dijo el Padre, cuando se abrieron los cielos y el Señor Jesucristo fue bautizado, cuando dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Óiganlo a Él. Es lo mismo que nosotros escuchamos de parte de Dios.
oigan al Señor Jesucristo. Solamente Él es el que puede decirnos qué rumbo seguir. Solamente siguiéndolo a Él, solamente confiando en su justicia, solamente confiando en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Es la única forma de ver el reino de los cielos. Es la única forma de entrar en el reino de los cielos. Por nuestra propia justicia, no, como los escribas y fariseos. ¿Cómo podemos hacer que nuestra justicia sea mayor? Confía en el Señor Jesucristo completamente, nada más. Confíale tu corazón al Señor Jesucristo. Que hay problemas en el hogar, que hay problemas en el trabajo, que hay situaciones. Eso viene junto con la bendición de la salvación. Pero el gozo de tu salvación va a continuar ahí mientras tú continúes en comunión con el Señor Jesucristo. Eso va a continuar ahí. Eso viene junto con el paquete. Las persecuciones, dice la palabra. Junto con las persecuciones viene la vida eterna. No se puede separar una cosa de la otra. Entonces, ¿hay problemas? Sí los hay. Pero nosotros debemos estar gozosos en el Señor, con la esperanza de recibir un día esta promesa que está aquí en el versículo 20. Entrar en el reino de los cielos. Nosotros ya estamos en el reino de los cielos si hemos confiado en el Señor Jesucristo. Pero un día vamos a entrar y las puertas del cielo van a ser abiertas y va a ser una amplia entrada, una entrada amplia, porque estamos viviendo estamos caminando por el camino angosto. El camino angosto es difícil de transitar, pero cuando llegues allá, cuando el Señor te lleve por su justicia allá a los cielos, las puertas de los cielos van a ser abiertas y vas a tener una amplia entrada, no por tus obras, no por lo que hagas aquí en la tierra, sino solamente por la justicia del Señor Jesucristo. Solamente por eso tenemos nosotros aquí esta gran promesa. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Tenemos una justicia mayor? Gracias a Dios que sí. Si hemos confiado completamente en el Señor Jesucristo para salvación. Y si lo hemos hecho a Él nuestro Señor, si le hemos dado a Él todo el poder, porque Él tiene poder sobre toda la creación, pero nosotros podemos también tratarlo a Él como si no tuviera poder sobre nuestra vida, ignorar sus mandamientos, ignorar el seguirlo a Él. Pero ¿qué pasa cuando tú le das todo el poder a Él de tu vida? Entonces Él gobierna sobre tu vida. Dale a Él todo el poder, dale a Él toda la gloria, toda la honra, toda la gloria y todo el poder a Él, toda la alabanza. Que toda tu vida gire en torno a eso, que tu vida misma esté puesta en el mismo centro de la vida del Señor Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuál es el reto? Que nosotros vayamos más allá de la religión, que no vivamos más así como en una religión, como en algo que cumplir. Tú no necesitas cumplir nada, todo es voluntario, todo es por amor al Señor. Si alguien no va a la iglesia, pues tal vez es porque no ama al Señor. Si tú vas a la iglesia no es porque vas a cumplir para poder ir al cielo. Si tú vas a la iglesia es porque tú amas al Señor. Obviamente que si tú vas a la iglesia continuamente y quieres estar ahí en su casa de oración, pues es porque amas al Señor, no es por una religión. Pero pudiera ser que la motivación sea equivocada y que haya una persona o más viniendo aquí a la iglesia queriendo cumplir algo para poder agradar a Dios y poder ganarte la salvación. Nuestra meta es que nosotros entendamos que la única forma de agradar a Dios es teniendo al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu dueño,
como tu amo, como tu Padre, es la única manera que lo obedezcamos a Él. Y así nosotros tendremos una justicia mayor, no una justicia personal, una justicia propia, sino la justicia que viene del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te damos porque has sido bueno, Señor, al traernos a este lugar, Señor. Gracias por tu palabra, bendito Señor. Gracias por mostrarnos tu palabra, Señor, con tu Santo Espíritu. Te ruego, Señor, que podamos cada día conocerte más, dejar a un lado la religión, Señor, y hacer las cosas solamente porque te amamos, Señor, y que podamos, Señor, también contagiar a otros de ese amor que tú has puesto y has derramado en nuestro corazón por tu Santo Espíritu, que ha sido derramado, Señor, en nuestro corazón. Gracias, bendito Señor, porque has sido bueno y nos has permitido estar aquí reunidos en tu nombre. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos a ver tu justicia. Ayúdanos a salir de nuestra propia justicia, que es corrupta, que no ve con justo juicio como tú lo haces, Señor, y estar siempre cimentados en tu justicia, Señor, porque de ahí es donde viene tu promesa, Señor, de que vamos a ver el reino de los cielos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.